organizando contenido espiritual y llevando las buenas nuevas de salvación. Con tu siembra, ayudarás a que más de una persona acepte a Jesús como su Salvador. Para sembrar en este ministerio, contacta la información que aparece en tu pantalla. Y recuerda, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Hoy vamos a estar hablando acerca de la autoridad en Cristo Jesús. Este mensaje yo sé que Dios lo va a usar grandemente para edificar tu vida. Amén. Porque si no sabemos qué es la autoridad y cómo ejercerla, de nada sirve que Cristo nos haya dado autoridad si no sabemos cómo ejercerla. Amén. Tenemos que conocer los principios. Bendito mi Dios, para que podamos operar en la autoridad en Cristo Jesús. La autoridad significa el derecho de gobernar. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Aprendimos que la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente, el obedecer a Dios. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene que tener como principio básico de su vida caminar como hijo de Dios, y un hijo de Dios obedece la autoridad del Padre. Amén. Y si Dios es su Padre, usted se tiene que someter, porque usted fue trasladado de un lugar de tiniebla a un lugar de luz. Amén. Y ahí usted fue constituido hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, usted se tiene que dejar guiar y direccionar por el Espíritu de Dios que mora en usted. Amén. Usted se tiene que sujetar al Espíritu de Dios para que Él pueda guiarlo. Si usted no le da su vida en totalidad, si usted no le entrega en totalmente todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, entonces el Espíritu de Dios está limitado. Pero si usted se rinde, como le estaba diciendo al principio, si nosotros nos rendimos entendiendo que Dios es un Dios juez y supremo, creador del cielo y de la tierra, entonces nosotros vamos a caminar en la obediencia. Pero también la obediencia nos desata bendición, nos desata poder y nos desata autoridad. Entonces nosotros nos limitamos cuando no obedecemos a Dios. Y no podemos ser cristianos limitados. Queremos manifestar la gloria de Dios, tenemos que caminar bajo la obediencia, bajo la sumisión, como caminó Cristo. Cristo caminaba bajo la obediencia. Cristo vino a esta tierra a manifestar el reino de Dios. Vino a predicar, vino a manifestar el Padre, vino a hacer que el corazón de los hombres se volviera a su Padre, porque estaban como ovejas descarriadas sin pastor. Entonces Cristo vino y Él dijo: yo soy el pastor de las ovejas, el que oye mi voz me sigue. Por eso es que las multitudes lo seguían, porque se identificaban con la voz de Él, se identificaban con la autoridad que tenía Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando Él empezó a hablar, Él empezó a despertar el espíritu que estaba en nosotros, que estaba adormecido por el pecado. Por eso es que cuando Él empezó a salir como la luz, como la sal de la tierra, Él empezaba como a sazonar, a preparar. Entonces por eso es que nosotros fuimos despertados. Por eso es que nosotros nos quebrantamos cuando vino la palabra del Señor a nosotros. Amén. Nos identificamos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, sino que nuestro lugar está allá arriba, es un lugar celestial. Y que si venimos a esta tierra, venimos con propósito. Amén. De alabar y de glorificar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Pero
Pero para que usted se identifique con ese propósito, tiene que rendirse delante de Dios para que Dios le pueda manifestar qué es lo que Él tiene con usted. Bendito Dios. Oh, te adoramos, Dios. Y le puse aquí: vamos a aprender una verdad muy importante para ser totalmente obedientes a Dios. Debemos obedecer la autoridad delegada. Debemos obedecer la autoridad delegada. Jesús sabía a qué había venido. Por eso Él estaba sometido. Él caminaba obedeciendo lo que la palabra hablaba de Él, acerca de Él. Imagínense, Dios habló en la antigüedad por medio de los profetas, declarando lo que había de venir y cómo debía de manifestarse. Y si Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo un Rey y Señor, aunque se hizo como nosotros, se hizo siervo para poder llevar la obra a cabo, Él se hubiera olvidado un poquito de que era siervo y se hubiera puesto en el lugar de Rey, no se hubiera cumplido la palabra, porque Él hubiera dicho: a mí me tienen que servir, yo no voy a servir. Mas sin embargo Él entendió que vino a servir, vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Bendito mi Dios, santo es Jesús. Por eso es que Él podía manifestar la gloria del Padre. Entonces, si nosotros manifestamos lo contrario de lo que Dios quiere que manifestemos, estamos haciendo las cosas mal. Perdemos autoridad en el mundo espiritual. Bendito Dios. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios, empaparnos con la palabra de Dios, y no solamente leerla, someternos a esa palabra, que esa palabra nos direccione, que esa palabra nos limpie, nos santifique y nos muestre la verdad acerca del mundo y acerca de nosotros mismos, para nosotros podernos presentarnos como ese gran sacerdocio santo de Dios. Porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Bendito Dios. Amén. Te adoramos, Señor. Santo es. ¿Qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Aquí dice que una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. O sea, que es una persona que Dios escogió, la direccionó, la ungió para gloria de Él mismo, pero también le depositó autoridad. ¿Para qué? Para que ejerciera la autoridad en el llamado, en lo que Él va a hacer, en lo que Él está ejerciendo. Necesitaba autoridad. Entonces, si nosotros no obedecemos la autoridad que Dios puso en la persona, tampoco, si no obedecemos a Dios, tampoco vamos a obedecer a un hombre terrenal que Dios haya escogido. Si no caminamos bajo obediencia delante de Dios, menos vamos a sujetarnos al hombre aquí en la tierra. Y no digo a cualquier hombre, tienen que ser hombres dotados, que carguen la presencia de Dios, que manifiesten que Dios está con ellos. Bendito mi Dios, porque hay muchos charlatanes. Y tampoco se van a sujetar a cualquier charlatán. Tiene que ser un hombre que esté sujeto a la voluntad de Dios y que manifieste que la presencia de Dios está sobre él. Oh, bendito mi Dios. Amén. Y 2, la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Lo que dije, Él es el que escoge para que ejerzan la autoridad que está en Él. Él es el que escoge. Por eso es que usted ve al hombre de Dios ejerciendo la autoridad.
manifestando presencia. Amén. Por eso es que la gente lo sigue, lo busca. ¿Por qué? Pero hay un costo. Amén. Esa persona se niega a las cosas del mundo para someterse a la voluntad del Padre, y no es fácil. Santo. Llevan años de desierto, Aleluya. años de que la gente te rechace, de que la gente no cree en ti, años de que solamente ves el levantar de las personas para destruirte, porque cuántas personas no se levantan para destruirte. Y tenemos que soportar todo eso por amor de Dios. Por amor de Dios, porque a Cristo, ¿cuántos no se le levantaron para destruirlo? Desde que María salió embarazada, empezó la persecución. Y después, cuando nació Herodes, que mandó matar todos los niños, nosotros estamos viendo que el enemigo siempre quiere atentar con todo lo que representa a Dios aquí en la tierra. Por eso, cuando alguien permanece a través de mucho tiempo de persecución y que está resistiendo, porque la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que resistir esas presencias demoníacas que se levantan, esa persecución, esos ejércitos demoníacos que se levantan contra los ungidos del Señor. Nosotros tenemos que permanecer aquí, bendito mi Dios. Y por eso es que podemos representar a Dios y podemos ejercer la autoridad que se nos ha delegado. Porque nos ha costado. No la hemos ganado a través de negarnos y a través de resistir y a través de doblegarnos delante del que nos llamó. Bendito mi Dios. Gloria a Dios. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas por Dios. O sea, ¿dónde empieza a gobernar Dios en nuestra vida? En la familia, con nuestros padres. Desde allí empieza. Vemos que los hijos tienen el deber de honrar a los padres. Y los padres tienen el deber de saber guiar a los hijos. Desde allí comienza. Dios quiere gobernar las familias. Dios quiere que el hombre entienda que tiene autoridad para pararse en medio de su casa y ejercer autoridad y todo dominio para traer paz, para que sus hijos no sufran y no padezcan. Bendito mi Dios, si son bien direccionados por sus padres. Oh, santo eres Jesús. También Dios pone las autoridades de aquí de la tierra. ¿Para qué? Para establecer el orden también. Estamos viendo que dentro de la casa debe de haber orden. Fuera de la casa debe de haber orden. Porque si no hubiera un gobierno que se ha levantado para manifestar su autoridad, el mundo sería un caos. Pero gracias a que hay autoridades, que Dios les ha dado sabiduría. Hay algunas que son corruptas, pero no todas. Hay algunas que la verdad no están ejerciendo bien su autoridad y el diablo se ha apoderado de esos lugares y está haciendo caos, está trayendo muerte, destrucción. Por eso es que la autoridad máxima debe de levantarse, pero representando la justicia de Dios aquí en la tierra. Oh, bendito mi Dios. Y si un hombre que no es justo no puede manifestar justicia, sino injusticia. Oh, bendito Dios. Tú eres grande, mi Señor. Te adoramos, mi Dios. Por eso es que nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades, porque también son puestas por Dios.
Y debemos de orar por ellos para que sepan hacer su función bien y no se corrompan, no se vendan, sino que la misericordia de Dios venga al corazón de ellos para que ejerzan la piedad también. Bendito mi Dios. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con el mismo Dios. Porque Dios estableció la persona. Dios le dio autoridad a la persona. Entonces, al tú estar desobedeciendo a la persona, al tú estar menospreciando a la persona, le estás haciendo eso al mismo Dios que llamó a ese hombre o a esa mujer. Amén. Porque fue Dios quien lo escogió. Fue Dios quien lo ungió y fue Dios que lo envió, lo depositó a que hiciera la función que está haciendo. Entonces, si usted está aquí, pero tiene que honrar primeramente a Dios y luego al hombre de la casa, para que usted sepa caminar en honra y en obediencia y la presencia de Dios fluya y no le interrumpamos al fluir de Dios, porque a veces estorbamos a Dios. Cuando Dios siente que no lo están valorizando, que lo están menospreciando, que no están obedeciendo al hombre de Dios, que no les gusta la corrección, el Espíritu de Dios se entristece. Amén. Así es. Así como Él los toca y los hace llorar, también en un abrir y cerrar de ojos se va y ya no van a sentir nada. Y cuando Dios no está en un lugar, los corazones se endurecen y el pecado empieza a entrar dentro de la congregación. Por eso es muy importante que el Espíritu de Dios siempre esté en la casa. Amén. Oh, bendito mi Dios, porque Él es el que escudriña la mente y el que escudriña el corazón. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Que dejemos que el Espíritu de Dios fluya, haga las funciones que Él quiera hacer. Amén. Que Él manifieste su gloria como Él lo quiera hacer. Nosotros vamos a tener corazones rendidos. No todo tiene que ser como usted piensa o lo siente. A lo mejor su sentir no es el sentir de Dios, ni su pensar el pensar de Dios. Deje que Dios trabaje. Amén. A veces humanamente nosotros queremos ayudar a Dios y lo que hacemos es estorbar a Dios. Santo. Sí. Humanamente decimos, yo lo haría mejor, o ¿por qué no lo hace así? O ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Ora. Ayudas más orando que criticando. Aleluya. Bendito mi Dios. Santo es. Santo eres, Padre. Acuérdese que Dios pone el sentir. Tal vez su oración suya me traiga a mí el sentir de lo que usted quiere que Dios haga aquí. Usted de rodillas me va a ayudar a mí. Sí, Señor. Gracias. Aleluya, bendito mi Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, mi Dios. Dice aquí las 4 clases básicas de autoridad en el mundo en que vivimos. Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia, el trabajo, la autoridad de Cristo. ¿Ve? Usted ve la autoridad donde quiera que va. Donde quiera que usted va, hay autoridad. Y no podemos andar con un espíritu de rebeldía, porque hasta en el trabajo necesitamos someternos a la autoridad que está allí. Porque si no, para afuera. En donde quiera, en su casa, dentro de su casa, usted tiene que someterse a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima de Dios. Aquí en la tierra también la palabra es viva y es eficaz. Y usted tiene que honrar la palabra de Dios. Cuando usted la lee, usted la tiene que ejercer. Usted tiene que dejar que ella fluya en su vida, que ella se entrone en su casa, que ella traiga luz, orden a su casa, que ella manifieste la tiniebla, que ella manifieste lo que a Dios no le gusta que haya en su casa. Déjela que fluya la palabra de Dios. Bendito mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo. Santo, aleluya. ¿No ve que dice que es lámpara y lumbrera su camino? Si usted la está leyendo, está alumbrando su casa, su vida, su familia. Y ahí usted ejerce la autoridad para poner orden en cada área. Por eso es que en muchas casas hay un caos. Porque tienen la palabra, la leen,
pero no dejan que la palabra fluya en sus vidas. No la obedecen, están resistiendo a Dios. Por eso todo el tiempo hay peleas, iras, contiendas, divisiones. Hay guerras demoníacas adentro, hay demonios establecidos adentro y usted ni cuenta se da. Lo gobiernan a usted para que usted no ejerza su autoridad. Cuando un hijo se levanta en ira, a veces nosotros no discernimos que es un espíritu de ira que está operando en esa persona. Porque usted no está orando, no está ayunando, no está en la lectura, no está adorando a Dios, no tiene discernimiento de que atrás de su hijo hay una entidad demoníaca que usted tiene que destruir en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que Cristo le dio. ¡Oh, bendito Dios! Amén. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. El enemigo lo que quiere traer es ceguera espiritual, sordera, desánimo, para que no leamos las escrituras. Nos pone a hacer muchas cosas antes que leamos la palabra de Dios. Al rato la leo, mañana la leo, mañana ayuno, mañana me rindo, ahorita voy a ver esto, mañana voy a hacer esto. Tiene una agenda, pero ¿dónde está? ¿Dios está en esa agenda? ¿Le dio tiempo a Dios en esa agenda? ¿Lloró delante de Dios en esa agenda? Para antes salir a hacer sus funciones afuera, puso a Dios primero antes que todas las cosas. Amén, aleluya. Ahí está el detalle, porque a veces no experimentamos la gloria de Dios en nuestra vida, porque es que nos va mal. Ahora, cuando viene un despertar a su vida y usted empieza a levantarse de ese adormecimiento, se va a levantar guerra. Porque el diablo, mientras usted estaba pacífico, el diablo estaba entronado en su casa, en su vida. Pero cuando usted decide levantarse y sacudirse y darle la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos, el diablo le va a empezar a tirar, le va a empezar a confrontar, le va a empezar a atacar la salud, le va a empezar a atacar las finanzas, le va a salir por un lado, le va a salir por el otro, como dice el Señor, pero por un camino tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la señal de que usted se está levantando. Cuando usted se decide a levantar, se va a levantar la guerra. Y cuando la guerra se levanta, usted ya sabe que va por muy buen camino. Ejerza la autoridad nada más y empiece a derribar todo lo que se está levantando en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Oh, santo eres Jesús. Dios quiere hablar a su iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros y con nuestros hijos. Dios quiere levantar una descendencia que honre a Dios. Pero mientras no quitemos ese adormecimiento de nuestras vidas, el diablo está prosperando. Tenemos que oír con nuestro oído espiritual qué Dios quiere que hagamos, a dónde nos tenemos que humillar. A veces usted tiene un guardadito por ahí. Voy a tocar este tema, pero no para pedirles nada, para traer una enseñanza. Cuando Dios quiere cambiarle la vida a alguien, Dios a veces va a requerir de tu esfuerzo, de tus ganancias. Porque a veces se resuelve espiritualmente las cosas, pero hay otras que se resuelven con las autoridades. Cuando el hijo ha ensuciado su caminar y no tiene nada más de que la voluntad de levantarse y de hacer las cosas bien, y tú tienes el guardadito para limpiarle el testimonio a tu hijo, Dios te va a pedir a que se levante. Y tú tienes que obedecer. Porque ¿a qué le dijo Abraham? Abraham, dame al muchacho, a Isaac, tu hijo único. Dios te va a direccionar qué quiere que hagas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú has aprendido a caminar con Dios, tú no le niegas nada. Y tú sabes que cuando Él te da una palabra hay un propósito. Hay una bendición que se va a desatar, bendito mi Dios, en tu vida. Hay una bendición que viene, santo, aleluya. Hay un aceleramiento que viene cuando la voz de Dios se escucha. Oh, santo, aleluya. Gracias, Señor. A veces es difícil creer, confiar en las personas que nos han defraudado otra vez. Y a veces ya tú no le crees a la persona, que la persona tiene la intención de levantarse.
la intención de arreglar sus caminos torcidos. Pero Dios está en el asunto, porque es la promesa tuya. Y a veces tú dices, ya le he dado tanto, ya he hecho tanto y ya no quiero perder más con Él. No estás perdiendo, estás ejercitando tu fe. Amén. Estás matando a Mamón. Bendito mi Dios, bendito Dios. Y alabas, Espíritu de Dios. Y estás desatando tus bendiciones. Amén. Gracias. Que a veces tu casa, tus hijos, tus generaciones están atadas porque ese espíritu de Mamón está ahí, oprimiendo la familia. El hijo quiere prosperar y no puede porque rápido Mamón se levanta a quitarle lo que se gana con el esfuerzo, con su trabajo. Quiere agarrar algo y no lo puede retener. Hay que golpear a Mamón en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y prohibirle con la autoridad que Dios nos dio que no toque la bendición que está fluyendo en nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús. Que tiene que pararse en la brecha por ellos, por su casa, en su trabajo, a donde se pare, tiene que ejercer autoridad. Bendito Dios, santo eres. Ahora sí vamos a ir a la lectura. Si usted quiere buscarlo y si nada más lo quiere escuchar, yo desde aquí lo voy a leer. En el libro de Lucas 9:1 al 6. Dice, la misión de los 12. Reunido a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no tomes nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengas 2 túnicas. En cualquier casa en que entres, permanece allí y salid de ahí. Y donde quiera que no os reciban, al salir de aquella ciudad, sacudí el polvo de vuestros pies como testimonio en contra de ellos. Y saliendo, pasaban de aldea en aldea anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bendito mi Dios. Ellos estaban ejerciendo autoridad, porque la autoridad se las había dado el que tenía autoridad, que era Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía autoridad, una, porque estaba sujeto a su Padre, y porque su Padre, como creador del cielo y de la tierra, tenía autoridad, le dio autoridad a su Hijo aquí en la tierra para que la ejerciera. Bendito mi Dios. Entonces nadie le puede dar autoridad a alguien si no tiene autoridad. Nadie puede mandar a otra persona si no tiene autoridad. Tiene que tener autoridad para mandarla y para que la otra persona lo reconozca como autoridad y lo obedezca. Amén. Bendito mi Dios. Oh, santo eres Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo encuentras en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada, por eso yo se las doy, porque a mí se me dio, se me entregó potestad, se me entregó autoridad, y de lo que a mí me dio mi Padre, yo se los doy a ustedes, yo se los doy como iglesia que son, bendito mi Dios, porque la van a necesitar para ejercerla en el camino. Amén. Oh, santo Dios. Bendito Dios. Autoridad, poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o derecho, potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una, bendito Dios, persona. ¿Ve? Usted no va a dejarse dirigir o direccionar por una persona que usted ve que no tiene autoridad, que su vida es un caos, es un desorden. O sea, la persona tiene que tener autoridad representando que está haciendo bien las cosas, para que la gente lo pueda obedecer, ¿verdad?
para que haya un ejército ahí o creyentes y sujetos a esa persona tiene que demostrar que tiene autoridad para hacer lo que está haciendo, que se le ha dado esa autoridad. Bendito mi Dios. Entonces, cuando usted entiende que el mundo espiritual se rige por estas leyes de obediencia, de dar, de que usted recibió, de que usted ahora es un hijo, de que usted tiene identidad, de que no es cualquiera, es un hijo de Dios, usted va a empezar a ejercer la autoridad. ¿Contra qué? Contra toda potestad. No importa el rango que sea, contra toda potestad usted se va a levantar a ejercer la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la autoridad máxima está dentro de usted, que es Jesús de Nazaret. Él nos dejó ese nombre y en ese nombre se tiene que sujetar todo. En ese nombre que venció la muerte, que venció a los principados, a los gobernadores, que venció la tiniebla, en ese nombre nosotros vamos ejerciendo la autoridad. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Oh, bendito Dios. Por eso el enemigo sabe que a veces quiere tocar al pueblo para que el pueblo peque o se levanta en murmuración, porque Dios aborrece la murmuración. Muchos caen en la línea de la batalla por la murmuración. En el pueblo de Israel, los israelitas iban cayendo en el desierto por la boca, por murmurar. Así iban cayendo. Tuvieron que hacer una serpiente. Cuando la serpiente los mordía, ellos volteaban a ver a la serpiente enroscada ahí en medio del desierto y eran sanos. La serpiente representa a Cristo. ¿Ve? Entonces, el enemigo le conviene distraerlo a usted con otro tipo de cosas para que usted no ejerza autoridad contra él. Porque él sabe que si usted se alinea a la palabra, a caminar bien con Dios, usted va a ejercer la autoridad en contra de él y él se tiene que someter a usted. Y eso a él no le conviene, porque él cree que todavía puede mandar en nosotros. Pero no, a él le quitaron la autoridad y nos la entregaron a nosotros. Y ahora nosotros ejercemos esa autoridad. Amén. Bendito Dios. Oh, santo eres Jesús. Tú tienes que entender lo que Jesús hizo. Amén. Para que tú puedas funcionar en la autoridad, tienes que entender qué fue lo que Jesús hizo. Quitarle todo lo que Adán y Eva le entregaron en el huerto del Edén. Quitarle la autoridad de gobernar, de sojuzgar, de llenar la tierra, de todo eso. Hasta esterilidad vino por causa del pecado. ¿Cuántas mujeres en la antigüedad estaban estériles? Porque eso es lo que el diablo hace. Todo lo que toca lo quiere matar, lo quiere destruir. No quiere que se reproduzca. Bendito mi Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer, destruir el plan, el propósito de Dios cuando viene a distraerte. Por eso tienes que estar alerta para defender el plan de Dios que está en tu vida. Bendito mi Dios. Oh, santo, rindiendo todas esas áreas que hay en ti, que tú sabes que las tienes que entregar. Bendito Dios. Oh, santo eres, porque si no, luego viene un demonio y se asigna a ti y es el que te va a empezar a gobernar. Y no queremos que los demonios ejerzan autoridad contra nosotros. No, nosotros tenemos la autoridad y no tenemos que cederla. Bendito mi Dios. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Dice aquí la autoridad de Cristo. Cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad. Los hombres así lo reconocían. Imagínense, cuando él enseñaba bajo la autoridad que él tenía. Él sabía quién era. Él sabía lo que había allá arriba y lo que él quería traer a la tierra, lo que él quería manifestar. Él quería manifestar su reino, que no lo podían ver aquí, porque estaban ciegos, tenían el velo, porque el enemigo les puso un velo para que no vieran
que ellos también podían levantarse y quitarse ese velo de los ojos y poder ver las dimensiones del reino, poder volverse al Padre de las luces y poder ustedes regresar al lugar que les correspondía. Al diablo no le conviene eso, pero Cristo vino y dijo: yo voy a manifestar mi reino, lo voy a traer aquí y voy a abrirle los ojos para que vean que mi reino no es de aquí, de esta tierra, sino es de arriba, bendito mi Dios. Y que arriba es su lugar de ellos, bendito mi Dios, santo eres Jesús. Por eso enseñaba con esa autoridad. Por eso todos se admiraban. ¿Y quién es este? ¿Y de dónde salió? ¿Y de dónde saca tanta autoridad para enseñar esta palabra? ¿Y por qué tanta sabiduría? Porque la gente así es. Pero se admiraban, ¿por qué? Por lo que él manifestaba, esa seguridad de lo que él hablaba. Era el Padre infundiéndole aliento a través del Espíritu Santo. Enséñame, manifiéstame. Vamos, tráelos a mí, jálalos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Haz que crean en ti, haz que entren por ti, porque tú eres la puerta para que entren al reino. Tráelos y mételos al reino. Oh, bendito mi Dios, santo eres Jesús. Era el Padre infundiéndole aliento. Era el Padre manifestando la gloria a través del Hijo, bendito mi Dios. Y el Hijo solamente se dejaba usar por el Padre. Por eso decía: todo el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y el que me oye a mí, oye a mi Padre. Él es el que está hablando. Él es el que se está manifestando en medio de ustedes. Bendito mi Dios. Entonces, si Él nos dijo a nosotros que Él nos daba poder y autoridad para ir, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Manifestar al Cristo de la gloria que está en nosotros. Porque está en nosotros. Amén. La intención de todo hombre creyente cristiano es manifestar a Cristo. Y es predicar este evangelio, pero con poder y con autoridad, para que hayan manifestaciones del reino, para que se pueda cumplir la palabra donde dice que Él los enviaba a sanar y a libertar. Tenemos que estar dotados de la presencia de Dios, ser hombres de ayuno, de oración, y estar sujetos al que nos llamó, para que el reino se pueda manifestar y tener una tremenda compasión. Porque si no tenemos compasión, no va a haber sanidad. Para poder manifestar la sanidad, hay que tener misericordia. Y para poder salvar a las almas, hay que tener mucho amor y mucha compasión por las almas. Si no tenemos amor por nadie, ¿cómo vamos a traer las almas a Cristo? ¿Verdad? Entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos dé esos frutos que solamente vienen de Él, para que nosotros podamos ir y predicar este evangelio que va a salvar almas. Amén. Aleluya. Y por eso el enemigo quiere estorbarnos en que no ejerzamos la autoridad que ya Cristo nos dio, porque la autoridad Dios ya nos la entregó a nosotros como iglesia. Bendito mi Dios, santo eres Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Yo puedo sentir aquí el fluir de Dios. El enemigo es bien astuto, ese no duerme. Nosotros tenemos que descansar porque estamos en un cuerpo, somos espíritus con cuerpo y tenemos que descansar. Porque Jesús en un momento, aunque predicó, también se cansó, también tuvo sed. Llegó al pozo de aquella mujer y le pidió agua, tenía sed. Después de ejercer sus funciones, de estar ministrando tantas. Pero ¿sabe qué? Nosotros llega la noche y tenemos que reposar para poder funcionar al otro día. Pero Satanás no tiene cuerpo. Por eso nosotros tenemos que estar bien sometidos al Señor, para que mientras nosotros dormemos y descansamos, descanse el cuerpo, el espíritu de nosotros, el espíritu de Dios que mora en nosotros, pelee de lo que se está levantando en contra de nosotros. Amén. Él pueda
fluir y pueda levantarse a ver todo lo que se está gestando en el mundo espiritual. Y tal vez en medio del sueño te levantes a guerrear. Tu cuerpo está descansando, pero en el espíritu tú estás peleando, guiada por el Espíritu Santo. Porque así debe de funcionar el cristiano. Bendito mi Dios. Tenemos que entender que el enemigo no duerme. La palabra dice que anda como un león. ¿Cómo? Pero no es. El único león es Jesús de Nazaret. Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando Él ruge, todo se sujeta a Él. Todo. Ángeles, demonios, potestades, gobernadores, todo se somete a Él. Bendito mi Dios. Por eso cuando tú entiendes lo que es la autoridad y tú vas en el nombre de Él y estás ejerciendo la autoridad, todo se sujeta a ti. Bendito mi Dios, pero tú tienes que estar sujeto al que te da la autoridad. Aleluya. Porque hubieron unos aquí en la Biblia que no se sometieron y fueron golpeados. Fueron rasguñados, les rasgaron su ropa, porque no tenían autoridad de estar echando fuera demonios. Por eso es que yo traigo este mensaje y lo quise hablar acerca de la autoridad para enseñarles a ustedes la autoridad que ustedes tienen y que deben de levantarse en esa autoridad para ejercer su llamado, para ejercer el liderazgo. Porque el liderazgo necesita la autoridad. Bendito mi Dios, santo eres Jesús. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Imagínense líderes sin presencia, sin dirección. Es un caos en la iglesia. Guerras, contiendas, divisiones. No. Tienen que estar en la autoridad, y un hombre que está en la autoridad se somete a lo que el hombre de Dios está haciendo, está estableciendo, porque el hombre de Dios está bajando los diseños a través de Dios, los está dando a conocer, y usted como pueblo se tiene que someter, aleluya, para que haya orden en la iglesia y no desorden. Gloria a Dios. Bendito Dios. Si no, pregúntele a Absalón la guerra que levantó en lo que su padre estaba haciendo, en el reinado de David. ¿Por qué? Porque como hijo no entendía que David caminaba con Dios y que él era el rey de Israel. No entendía eso, no le cabía en la mente, no lo respetaba, no lo honraba. Quería ser más que él, quería derrotar a su ejército, quería traer a tierra el llamado que Dios había establecido sobre él. Pero Dios estaba con David. Amén. ¿Y cómo acabó? Mal. ¿Cómo puede acabar una iglesia que no se sujeta a Dios y a la autoridad? Mal. No va a acabar bien. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, que ninguna iglesia prospere en el llamamiento que Dios le ha dado. Por eso nosotros tenemos que entender cuál importante es mantener la paz y la armonía entre hermanos. Bendito mi Dios. Amén. Oh, Santo Jesús. Amén. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Levántese, póngase de pie. Seguimos con la enseñanza la semana que viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradecemos su atención prestada. Si este video fue de su agrado, le invitamos a darnos un like, active la campanita de las notificaciones, suscríbase y reciba todos nuestros videos que de seguro le ayudarán a su crecimiento espiritual. Si desea contactar con nosotros, hágalo a la dirección que aparece en su pantalla. Dios le bendiga.